continuación se describe las condiciones y el requerimiento. Dice, efectuar el balance hídrico del mes de julio con los siguientes datos de precipitación, temperatura y factores de fotoperiodo correspondientes al periodo del 2001 al 2010. Es decir, estamos hablando que tenemos una base de datos de esas variables 10 años. Mediante el registro de una estación hipotética y utilizando el método de Thornway. Bueno, aquí ya nos está diciendo qué datos. La secuencia de aplicación del método es la siguiente. Primero vamos a sacar el índice calórico mensual. Después del índice calórico mensual vamos a obtener el índice potencial calórico. Después de eso vamos a obtener la evapotranspiración. Dice aquí potencial sin corregir. Y luego ya el factor de fotoperiodo, que viene siendo un dato, y que también se puede obtener a través de la ubicación de la zona. Determinamos la evapotranspiración potencial, ahora ya corregida, y efectuamos el balance hídrico, que lo traducimos a disponibilidad del agua. Y el punto número 7 es la evapotranspiración real. Esta se obtiene mediante un comparativo, y también si hay excesos de agua se puede llegar a definir los coeficientes de escurrimiento en caso de que haya un exceso de agua. En caso de que no lo podremos determinar, y de la misma manera el coeficiente de humedad. Esta es la secuencia, ¿ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ya dijimos acá cuál es los datos, al menos se mencionan, pero aquí ya vamos a ver cómo quedan. Fíjense bien. Voy a irme de manera muy lenta para que ustedes entiendan este procedimiento. Los datos que tengo es la precipitación en centímetros de todos los meses, la temperatura de todos los meses, es la precipitación promedio anual, de tanto de la precipitación como de la temperatura, en el sentido de definir mediante esa base de datos cuál es la precipitación significativa de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, hasta diciembre, al igual que las temperaturas. De toda esa base de datos decimos a ver cuánto es la temperatura máxima en enero, cuánto es en febrero, en junio, en agosto. El factor de fotoperiodo, que tiene que ver con la radiación, también es un valor que se obtiene, ya sea por las estaciones y los registros que ahí se tienen con relación a la medida de las horas de exposición al sol, pero también este factor de fotoperiodo se puede obtener mediante la ubicación de la cuenca. Es decir, yo tengo sus coordenadas y mediante las coordenadas puedo determinar el factor de fotoperiodo. Recordemos que la radiación tiene que ver con el lugar y el ángulo que forma a la hora de exponerse al sol. Entonces, del Ecuador, al menos todo el Ecuador, es en donde inciden de manera más, digamos, más intensa los rayos solares. Y a partir de ahí, hacia el norte y hacia el sur, va cambiando ese ángulo de incidencia y por consecuencia también el impacto de la radiación. En este caso voy a describirles un ejemplo ya teniendo el dato. El lunes yo les voy a describir un ejemplo con la coordenada para que ustedes vean cómo podemos obtener ese factor de fotoperiodo. Bueno, entonces los datos requeridos para llevar a cabo un balance, los datos requeridos son la precipitación, la temperatura y el factor de fotoperiodo. ¿Ok? Bueno, ¿qué calculamos primero?
Lo primero que tenemos que determinar es el índice calórico. Para ello, la fórmula me dice que el índice calórico es igual a la temperatura de cada mes dividida entre 5 y elevado a la 1.514. 1.514, no vayan a pensar que es 1514, no, 1.514, ¿ok? Tomen la fórmula, realmente es muy Profe, sencilla. disculpe, tengo una duda ahí. Al sacar esa cuenta, ¿cuántos decimales vamos a tomar? ¿O tiene que Bueno, ser con todos los decimales? todavía no hemos llegado ahí, todavía no hemos llegado, pero fíjate bien, lo que vamos a utilizar, de acuerdo a los factores que vemos ya como datos, son dos decimales. Tenemos dos acá, tenemos dos aquí, y lo que vamos a considerar también serían dos decimales, ¿ok? ¿Alguien más tiene alguna Sí, de duda? acuerdo, profe. Entonces, fíjense bien cuál es la fórmula para servirte. Temperatura de cada mes entre 5 elevado a la 1.514. Si ustedes analizan, dice, la única variable de la fórmula del índice calórico es la temperatura. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo digo, tengo 17 grados, 16 grados. El mes de febrero y el mes de octubre son de 16 grados. Quiere decir que aquí me va a salir un valor igual. Tengo de 25 mayo y julio, entonces estos van a ser iguales. Porque lo único que cambia es la temperatura. Así es que yo tengo valores iguales, pues el resultado es lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver. Les voy a poner aquí cuáles son los resultados. Ahorita en algunos otros procedimientos los voy a invitar para que ustedes lo determinen. Pero les voy a dar un minuto para que traten de calcular uno de ellos. Ya vieron que son dos decimales. Vean, esta es la fórmula. La temperatura entre 5 elevada a la 1.514, ¿ok? Ya teniendo esto, quiero que corroboren un par de los valores que aquí se dicen, a ver si coinciden. Adelante. Y si hay alguna duda, díganmelo, por favor. Sí, da lo mismo. Muy bien, qué bueno. Ahora fíjense bien, estos valores que acabamos de obtener, los vamos a sumar y se va a obtener esto que está aquí abajo. 94.11, que sería el índice calórico anual. ¿Ok? Entonces, si ustedes suman todo esto, les va a dar 94.11. Ahora, ¿cuál es la intención de este 94.11? Bueno, este valor, que es el índice calórico mensual, nos va a ayudar a determinar el índice potencial calórico. Es decir, ¿qué entendemos con un índice potencial? Quiere decir que ese valor sirve como el valor de la potencia que va a provocar la radiación en la evapotranspiración potencial sin corregir, que finalmente es el cambio de líquido a gas. Entonces, aquí tenemos los índices calóricos mensuales, pero ahora vamos a determinar de qué manera todos estos valores se potencializan de acuerdo a una expresión que vamos a ocupar aquí. ¿Cómo determino el índice potencial calórico? Bueno, esta es la fórmula. Fíjense bien, tiene una serie de números constantes en donde el índice potencial calórico es igual a 0.49239. Este es un valor constante, más un 0.
0,1792 que multiplica a esta I. Y esta I es esto. Aquí está I. 94.11. ¿Ok? En este caso se multiplica menos 7.71 por 10 a la menos 5 multiplicada por la I al cuadrado más 6.5 por 10 a la menos 7 por I al cubo. ¿Okay? Aquí para esto necesitamos el índice calórico acumulado anual y determinar el índice que potencializa el desarrollo de la radiación. Sustituyendo los valores, vean, así nos queda. Al tener los valores de esa manera, nosotros hacemos aquellos que son positivos, los sumamos y le restamos esta parte y nos va a quedar así. 2.0377, pero como nada más estamos utilizando dos decimales, por eso queda en 2.04, que es la potencia del desarrollo del trabajo de la radiación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Como verán, hasta aquí es aplicar fórmulas. Profe, ¿lo puede repetir? Es que se me fue el internet y no vi la segunda parte. ¿Cuál Me segunda quedé parte? cuando dividíamos entre 5 y lo multiplicábamos a la potencia de 1.514. Ajá, es esto. Es que no. Se me fue. Hasta ahí te quedaste. ¿Sí me oyes, Paz? Sí, ahí, profe, justamente ahí. Bueno, aquí Sí. lo único que hicimos fue sustituir los valores de temperatura y obtener estos valores. Obtenemos el índice calórico mensual y los sumamos para obtener el índice calórico acumulado anual. ¿Qué dice aquí índice calórico? 94.11. Y ese 94.11 es el que vamos a ocupar para la determinación del índice que potencializa el desarrollo calórico, es decir, el trabajo desarrollado por la radiación. Para eso el índice potencial calórico es esta fórmula. Y sustituyendo los valores aquí en esta I, que está aquí en la fórmula, este que está acá, es el índice potencial calórico anual, es decir, este 94.11. ¿Ok? Y entonces ya con eso nosotros determinamos el índice potencial calórico que finalmente nos queda en 2.04. Hasta ahí vamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de alguien más? Llevamos prácticamente 2 pasos en la secuencia. Ahora, vamos a ver cómo desarrollamos la tercera. Aquí vamos, vean. Determinamos el índice calórico por cada mes y al sumarlo tenemos el índice calórico anual. Este valor me sirvió para obtener el índice que potencializa el desarrollo del calor y esto, tanto uno como el otro, vamos a utilizarlo para la evapotranspiración potencial sin corregir y que para lograrlo vamos a ocupar esta fórmula. Ustedes pueden ver la fórmula. Evapotranspiración potencial sin corregir es igual a 1.6 que multiplica a 10 por la temperatura de cada mes. Y aquí entran los dos valores que hemos obtenido. Dice aquí la suma del índice calórico, es decir, el índice calórico acumulado anual y elevado a sigma, que es digamos, el valor que hablábamos ahorita, que es el índice potencial calórico. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar este valor y vamos a utilizar este de 94.11 en la fórmula de la evapotranspiración potencial sin corregir, en donde nuevamente va la temperatura. Si ustedes analizan de toda la fórmula,
Este va a ser un número para todos, es siempre el mismo. Este también va a ser para todos. Así es que solamente la que cambia es la temperatura. Para temperaturas iguales, este valor nos va a salir igual. Al aplicar la fórmula, vean, nos queda esto. Veamos temperaturas iguales. 16 en febrero, 4.72. 16 en octubre, 4.72. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Como verán, es aplicar la fórmula de manera correcta y vamos obteniendo los valores. Ahora, fíjense bien, llegamos aquí, ya estamos cerca del desarrollo del balance. Lo que tenemos que hacer ahora para obtener la evapotranspiración potencial corregida, lo único que tenemos que hacer es multiplicar de forma directa la evapotranspiración potencial sin corregir por el factor de fotoperiodo. Es decir, aquí en este caso sería 5.35 por 0.99. Y listo, ya la tenemos. 4.72 por 0.95, ya tenemos el valor. 671 por 0.96 lo multiplicamos y ya tenemos el valor de la evapotranspiración potencial corregida. Es decir, solamente son una serie de productos y obtenemos esto. Aquí está la fórmula. Evapotranspiración potencial, digamos, corregida, es igual a la evapotranspiración potencial sin corregir multiplicada por el factor de fotoperiodo. Y listo. Y llegamos acá. Al llegar aquí es cuando empieza el balance. Y aquí quiero que pongan mucha atención que aunque va descrito de manera, ahora sí valga la redundancia en la descripción del balance de manera escrita, yo se las voy a comentar primero. Para esto, fíjense bien, la herramienta llamada balance hidrológico de una cuenca tiene particularidades tales como por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de un balance hídrico de una cuenca, lo primero que tengo que buscar o tratar de identificar es si ya hubo un balance anterior. Muchas de las cuencas en México esto casi no lo ocupan. Entonces, normalmente nos topamos con el escenario de que, pues no ha habido ningún estudio de balance, o al menos las personas que lo requieren no lo conocen, no saben de la existencia de algún balance hídrico antes. Entonces, eso nos dificulta porque yo no puedo empezar en enero de este año, por ejemplo, 2022, porque no sé qué pasó antes. Es decir, yo no sé en los registros qué sucedió antes. Bueno, entonces, como no lo sé, se toma a través del método de Torway una decisión. Y la decisión indica lo siguiente cuando no hay ningún estudio, digamos, históricamente hablando, antes que esto. Dice así, fíjense bien, se lo voy a platicar para que ustedes lo analicen. Dice, yo debo de ver de todos los meses cuál fue el mes que más llovió, cuál fue el mes en donde la precipitación fue la más alta. Dígame qué mes es. En marzo. Marzo, En profe. marzo. En marzo. Ok, bueno, muy bien. Entonces, el método de Torway me dice que al tomar en consideración como punto de partida del balance hídrico, debo de tomar el mes que más precipitó. Al tomar el mes que más precipitó, vamos a estimar que el resultado del balance, a ver, déjenme ver aquí si muchos están saliendo.
A ver, repito. Primero identificamos el mes que más precipitó. Y a través de la metodología de Thornway nos dice que debido a que no tengo un estudio previo, el balance lo voy a iniciar a partir del mes que más precipitó, considerando que en ese mes lo que se conoce como la capacidad de almacenamiento del suelo o la reserva tiene un valor de 10. Recordemos que estamos en centímetros. Entonces, se dice, ¿cuál es la reserva del mes que más precipitó? Le ponemos 10, que en términos de los milímetros serían 100, ¿ok? Pero para no tener el número tan grande, por eso se toman los centímetros y por eso se toma el valor de 10, ¿ok? Bueno, veo que muchos salen y entran. Ya no voy a estar haciendo más. Bueno, ok. Entonces, agarramos y decimos, de acuerdo a esa explicación, que aquí en este texto yo se los describo, dice, el cálculo del balance hídrico se comienza a partir del mes siguiente al mes con mayor precipitación, asumiendo una capacidad de almacenamiento del suelo de 10. El balance hídrico está basado en los siguientes 3 casos. Dice aquí, si el balance del resultado del balance es mayor al número 10, la reserva de 10 quedará intacta y lo que pase de 10 será exceso de agua. Y entonces el déficit de agua será igual a 0. Eso lo vamos a ver ahorita numéricamente. Si el balance es menor de 10, el resultado, quiere decir que la reserva será el resultado del balance y el exceso y el déficit será igual a 0. Si el balance es menor de 0, entonces estamos en problemas, porque cuando el balance es igual a 0, la reserva va a ser 0 y vamos a tener como resultado un déficit de agua. ¿Ok? Fíjense bien, son 3 los posibles escenarios en donde se va a dar este asunto. Si hablábamos de una fórmula, vean, ¿cómo hago yo el balance hídrico? El balance hídrico es igual a la reserva del mes anterior más la precipitación del mes actual menos la evapotranspiración potencial corregida. Son 3 los elementos. La reserva es el agua que se mantuvo del mes anterior, la precipitación es una entrada y la evapotranspiración potencial corregida es la salida. Son 3 elementos. Por eso les decía yo que como no hay un estudio previo, entonces, al no haber un estudio previo, yo no sé cuál era la reserva del mes anterior. Me voy a regresar acá. Vean. Ya determinamos que es marzo, el mes que más precipitó, y aquí le voy a poner yo el 10. Estoy haciendo un supuesto, tratando de entender que como fue el mes que más llovió, seguramente lo que había que almacenarse, la reserva, todo en 10. ¿Ok? Pero yo no sé si hubo exceso en ese mes, o sea, por eso estoy partiendo del mes que más precipitó, que es 10, y el balance lo voy a iniciar en el mes de abril, de acuerdo a esta serie de consideraciones. Así es que vamos a verlo. Ponemos el 10. Pongan mucha atención. Es muy fácil realmente. A lo mejor en el texto dirán, bueno, ni entendí qué dijo. Pero vean cómo se hace. Son 13 los elementos a considerar. Balance del mes de abril. La fórmula dice reserva del mes anterior, así es que es 10. Más la precipitación. Si alguien tiene su calculadora en la mano, hagan las operaciones. Fíjense bien. Voy de nuevo. Dice la fórmula del balance. Reserva del mes anterior, 10. Más la precipitación. ¿Cuánto es la precipitación del mes de abril? 4.51. Llevamos entonces
14.51 menos la evapotranspiración potencial corregida, menos 7.60. ¿Cuánto nos da? 6.91. 6.91. Ese es el resultado del balance. 6.91. Los párrafos que les acababa yo de leer dicen, si el resultado es mayor de 10, tenemos exceso. Pero como en este caso el resultado salió menor de 10, pero mayor de 0, entonces tuvimos ahí una pérdida de la reserva. Así es que si el resultado es 6.91, como podrán ver acá, bien los dijo su compañero, entonces yo coloco el 6.91 como el resultado de la reserva, del balance, perdón. El déficit de agua, no hay déficit de agua, no hay exceso de agua. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Aquí, en esta expresión que está aquí abajo, no quiere decir que sea una fecha. Alguien va a pensar el 10 de marzo. ¿Qué pasó el 10 de marzo? Pues, quién sabe. No. Este 10 es debido a que es el mes que más precipitó, marzo. ¿Ok? Ni tampoco multiplica ni nada por el estilo. Solamente es el 10. 10 más 4.51 menos 7.60 nos dio 6.91. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, Entonces, vean, el resultado es 6 puntos, o sea, mientras el resultado, voy a ponérselas de otra manera. Si el resultado me da mayor de 10, quiere decir que la reserva está completa y lo que se pase del 10 va a ser el exceso. No va a haber déficit, por supuesto. Si yo tengo exceso, no hay déficit. Ahora, en este caso el resultado me salió menor de 10, pero no menor de 0. Entonces, el balance o la reserva es el resultado del balance, en este caso 6.91. Pero no tenemos déficit ni tampoco tenemos exceso. Por eso se pone 0, 0. La variación de la reserva, que es el punto número 5, dice así: variación de la reserva, menos 3.09. ¿Cómo es que sale ese resultado? Ah, muy fácil. ¿Cuál es el resultado de la reserva? 6.91. Si nosotros agarramos y le decimos a 10, a 6.91, le restamos 10, nos va a dar menos 3.09. Repito, 6.91 menos 10 nos da 3.09. ¿Qué significa esto? Significa que hemos perdido 3.09 unidades de la reserva. ¿Ok? Bueno, vamos hacia adelante. A ver, fíjense bien, aquellos que tienen calculadora, vamos al balance. Ya hicimos el de abril, ya está completo. Vamos al mes de mayo. 6.91 más 3.82 menos 11.97. ¿Cuánto nos da? Menos 1.24. Aquí nos pone en el escenario terrible. Es decir, menos 1.24. Y entonces, ese valor, de manera directa, lo ponemos en el déficit del agua, pero con signo contrario. 1.24, 1.24. Porque no hay un déficit negativo. Digamos, en una traducción, diríamos, si es déficit negativo, quiere decir que entonces que es exceso. Pero no. Al hacer el balance, nosotros encontramos que como el resultado es negativo, quiere decir que nos hace falta agua. ¿Qué tanto?
1.24 centímetros. ¿Ok? No tenemos agua. Entonces alguien me dirá, entonces, ¿qué voy a poner ahí en el resultado de la reserva? Pues 0. Al hacer, ¿voy a tener exceso? Pregunto. Pues no, tampoco. 0. Ahora, la variación de la reserva es la reserva del mes de análisis menos la reserva del mes anterior. Quiere decir que aquí me va a salir menos 6.91. Quiere decir entonces que nuestra reserva se ha agotado. Nuestra disponibilidad del agua no la hay. Estamos en problemas terribles. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ahora sí, vamos a sacar el mes de junio, es 0 más 3.30 menos 10.91. Y entonces sacamos el siguiente mes y seguimos con problemas. Se agudiza la disponibilidad del agua. Al menos en este mes de mayo, pues nos agotamos la reserva, pero en el mes de junio ya no nos agotamos nada porque ya no tenemos. Entonces, imagínense, yo voy a generar un programa de reforestación, voy a sembrar árboles, cualquier tipo que ustedes me digan. Digo, lo voy a empezar en el mes de mayo. A lo mejor y me alcanza para enterrarlo y darle una regada, porque nos acabamos la reserva. Pero para el mes de junio ya no le voy a poder dar agua. Y si seguimos en el análisis, nos vamos a dar cuenta de esto. Julio, 0,0. El déficit crece. No hay excesos de agua. Y todo, vean, la reserva 0, 0. La variación de la reserva no tenemos. Y no hay exceso. No hay una... aquí como que para los meses de octubre, noviembre y diciembre, ese déficit fue decreciendo. Pero para decir que en esta cuenca voy a llevar a cabo un proceso de reforestación, mi resultado en términos futuristas es que va a ser un fracaso. Si no tenemos para las actividades humanas, egoístamente, pues no, lo que podamos adquirir, pues lo vamos a utilizar para nosotros. El impacto en cuanto a las actividades agrícolas terrible, en cuanto a la actividad ganadera terrible. ¿Y qué hacemos el ser humano? Pues a extraerle de los mantos freáticos para satisfacer nuestras necesidades. Preguntas, jóvenes. Dudas, comentarios. El próximo lunes vamos a hacer otro par de ejemplos. Voy a hacerles uno y los voy a invitar a que ustedes hagan uno para ver qué tanto dominamos, o al menos para tratar de identificar qué, pues qué problemas o qué dificultades tenemos. Nada más, reforzar este ejercicio numérico. Y que ustedes desarrollen sus competencias para realmente hacer el balance, porque, insisto, el balance se desarrolla del punto 4, 5, 6 y 7. Aquí está, estos son los balances. Ya lo demás, ya no es algo que tengamos, digamos, muy preocupante, porque la evapotranspiración real es un comparativo, vean. Para hallar este parámetro se establece un comparativo entre la precipitación y la evapotranspiración potencial corregida. Y la evapotranspiración real se considera al valor menor de estos dos. Así es que si nosotros lo colocamos, vemos que precipitación y evapotranspiración. ¿Cuál es el menor?
precipitación 230. Luego en el siguiente mes, precipitación es el menor. Luego en marzo, precipitación es el menor. Luego en abril, precipitación es el menor. Y así vamos viendo que todos los valores de la precipitación fueron menores al desarrollo de la evapotranspiración. Es decir, lo que llovió fue superado por la fuerza de la radiación. Entonces, esto nos provoca que a la hora de querer hallar un escurrimiento, dice, se suma el exceso del agua del mes anterior con el exceso del agua del mes actual y si se divide entre dos, pues no hay nada. Aquí empezamos el balance, decimos, a ver, ¿cuál es el exceso del mes? Para que lo sume yo al exceso de este mes y dividirlo entre dos, sería 0 más 0, entre 2, 0. Entonces, no, las condiciones están definitivamente terribles, no hay nada. Y el coeficiente de humedad, bueno, aquí vemos que el coeficiente de humedad, aquí está la fórmula, el coeficiente de humedad es igual a la precipitación menos la evapotranspiración corregida. Pero ¿qué habíamos detectado? Que toda la evapotranspiración real, la precipitación fueron los valores menores. Así es que al hacer la división, la resta de la precipitación menos la evapotranspiración potencial, aquí me va a salir un valor negativo dividido entre la evapotranspiración real, y entonces el resultado me sale negativo. Y entonces si el resultado me sale negativo del coeficiente de humedad, entonces es 0. No hay coeficientes de humedad negativos. Es decir, es como quedar a deber. Es como querer recorrer una distancia que diga, a ver, recórrete menos 50 metros. ¿Cómo voy a recorrer menos 50 metros? Eso no existe. Ah, bueno, aquí es igual. Si el valor de la fórmula a la hora de aplicarlo me sale un valor negativo, no es que el suelo quede a deber agua. Eso no existe. Quiere decir que las condiciones de esta cuenca, determinada por estos valores de precipitación y temperatura y altos factores de fotoperiodo, está terrible. ¿Qué necesita? Que llueva más. Porque no puedo decir, bueno, vamos a corregir la temperatura. No. Pero ¿cómo puedo hacer para que llueva más? Pues necesitamos buscar estrategias. Decir, bueno, mira, ya tengo aquí esto, voy a volver a hacer un balance más para que a partir de este vea yo qué pasa con enero, febrero y marzo. O analizar las condiciones de la precipitación si en este último año ha precipitado más. La cosa no es nada favorable en términos de la descripción de este escenario. O sea, sí, las cosas son terribles. Bueno, preguntas, jóvenes, dudas. Me voy a salir de acá. Dudas, preguntas.